subirlo, sí. Bien. Hablamos de los cuatro tipos de virtudes éticas en Aristóteles, ¿cierto? Em, Aristóteles hablaba de dos tipos de virtudes al menos, de las éticas, que son prácticas, y las virtudes dianoéticas, que son estas teóricas, ¿no? Que son de ejercicios más intelectuales. Las éticas, precisamente, se plantean como esto que sirve para estar en el mundo en, en concordancia con otras personas. Nombrábamos tres tipos, o sea, íbamos en la tercera, pero ya habíamos nombrado dos exámenes, o sea, dos virtudes éticas, ¿cierto? Tenía la liberalidad, que era aquella que buscaba el término medio respecto de las riquezas, ¿cierto? Em, es decir, el uso de la riqueza o el tener la riqueza sobre todo, ¿no? Eh, son parecidas, pero más que nada corresponden a dos em, construcciones teóricas distintas, ¿sí? Em, las virtudes éticas preguntan, ¿y las virtudes cardinales son las mismas? No, porque virtudes éticas corresponden a una construcción teórica aristotélica y virtudes cardinales a una construcción más platónica. Y las virtudes cardinales igual son retomadas después por Santo Tomás y las incluye y las mezcla un poco con la idea que tiene Aristóteles. Eh, pero sin embargo, las virtudes cardinales, para que quede claro, son estas virtudes que están entre, que son el eje o que están en la como bisagra entre la realidad práctica y la realidad teórica descrita en el mundo de las ideas de Platón, ¿no? En el mundo, como lo eje, o sea, las virtudes que están entre medio del mundo de las ideas y que permiten también moverse en el mundo sensible. Em, y por otra parte están las virtudes éticas en términos aristotélicos. Decíamos que está la liberalidad, que se relaciona con la riqueza, ¿cierto? Decíamos que estaba la, la magnificencia, ¿cierto? También se relaciona con el uso un poco y la disposición de esta riqueza material o de dinero que se pueda tener, ¿no? Es como el ejecutar una acción, una obra o una actividad, ¿cierto? En el momento preciso, con los elementos precisos que se tengan, ¿sí? De ahí hablamos de la, de su exceso, que sería la ostentación, ¿cierto? La ostentación, ¿cómo le llamaba? Ostentación vulgar, que le llama Aristóteles, y su deficiencia sería la mezquindad, ¿no? Una tercera virtud, una tercera virtud ética desde el paradigma aristotélico, encontramos magnanimidad. También se refiere a cosas grandes, ¿ok? A, eh, em, se tiene, dice Aristóteles, entonces, se tiene por magnánimo al que, siendo digno de grandes cosas, se considera merecedor de ello, pues el que no actúa de acuerdo con su mérito es necio y ningún hombre excelente es necio ni sensato. Eh, entonces, es aquel que la magnanimidad es aquel que es digno de cosas grandes porque es merecedor de esas cosas grandes, ¿sí? Su modo de ser, entonces, o la virtud ahí de magnanimidad está en tanto que vive eso que merece, ¿cierto? De, desde el lugar de como merecedor de aquello, eh, y no actúa de manera necia.
¿no? O sea, es como decir, bueno, yo estudié 5 años psicología, 6, 7 años psicología, que vaya uno a saber cuánto durará, pero claro, y estudié tantos años psicología, soy una persona que se dedica a la psicología, tengo mi título que egresé de psicología, entonces soy merecedor de esto, de merecedor de actuar como tal, ¿no? Y lo que provenga de ahí y de lo que me, me obtenga desde ahí, ¿no? Porque lo merezco, ¿sí? Y no voy a actuar de manera necia al respecto, ¿sí? No voy a decir, o cuando ya tenga ese título, no voy a decir, no me merezco esto, o quizás lo estaré haciendo mal, o no sé, porque en realidad ya hubo un estudio que me llevó, o un camino previo que me llevó a ese lugar, ¿cierto? Eh, Bien, la magnanimidad se da en lo que es grande, no en las cosas pequeñas, ¿sí? Eh, Habla también Aristóteles de otro lugar, como que tiene que ver con la hermosura de los cuerpos o la elegancia que pueden tener ciertos cuerpos, ¿no? Eh, eh, Como esta vanidad que también puede estar presente en las personas que llevan a la magnanimidad. Eh, Bien, el magnánimo entonces en este sentido, la magnanimidad es aquella persona que está en el justo medio, ¿cierto? En la- en el término medio entre un extremo que sería la grandeza eh, y con lo que se debe a, ¿no? Como la grandeza que se tiene, ¿cierto? Y lo que se debe con respecto a esa grandeza. Em, El magnánimo va a estar, o la persona magnánima va a estar situado ahí en un término medio entre precisamente lo que merece, va a ser y va a actuar mediante eso, ¿no? Como aquello que va a merecer. Em, Estaría equivocada una persona que se cree digna de grandes cosas cuando no las merece, ¿sí? Hay otra, ¿cuánto nos queda? 12:40, 10 minutos. Sí, voy a terminar con estas. eh, Igual son varias, sí. No, no, prefiero no mencionar todas. Están de todas maneras en el libro. Eh, pero, pero voy a mencionar algunas que al menos a mí me llaman la atención, que tienen que ver con esto de las virtudes, ¿sí? Voy a mencionar una que ocupa bastante. ¿Cuál era la característica de la magnificencia? Es la disposición pertinente para desarrollar alguna actividad. Eh, Hacer un evento, no sé, como lo que mencionaban, habían fiestas para contagiarse COVID, ¿cierto? No sé si eh, la magnificencia como que pasa a la ostentación quizás, ¿no? Como pese a que hay una situación de pandemia, hacemos la fiesta igual, ¿sí? Desde una lectura, se puede leer de otra manera también, claramente, es una lectura que puedo hacer al respecto. Em, para que encajarlo en el ejemplo, ¿sí? ¿No? Y en la virtud de la magnificencia. La sinceridad. eh, Esta es la virtud número 7 que menciona Aristóteles, la sinceridad. Dice, el término medio de la jactancia y el de la ironía tienen como objeto casi las mismas cosas, y tampoco tienen nombre. No estaría mal entonces examinar estos modos de ser, pues conoceremos mejor el carácter, o sea, lo referente al carácter, si discutimos cada caso y estaremos más convencidos de que las virtudes son modos de ser intermedios, después de haber visto que es así en todos los casos. ¿Bien?
Esto es lo que está diciendo Aristóteles al menos. En la convivencia hemos hablado ya de los que tratan a las personas para agradar. Vamos a hablar ahora igualmente de los que son verdaderos o falsos, tanto en sus palabras como en sus acciones y pretensiones. Pues bien, quien se jacta se cree que es el que pretende reputación en cosas que no le pertenecen, o en mayor medida de lo que le pertenece, mientras que el irónico niega que le pertenece o le quita importancia. El término medio, entonces, contemplando la situación como es, parece ser un hombre sincero. Volvemos a la idea del hombre, que es a quien le escribe Aristóteles, parece. Tanto en su vida como en sus palabras, que reconoce que posee lo que tiene, ni más ni menos. Cada una de estas cosas puede hacerse a causa de algo o no. Y todo hombre, si no actúa con vista a algunas cosas, lo que dice, hace y vive, se corresponde con su carácter. La falsedad en sí misma es vil y reprensible, mientras que la verdad noble y laudable. Así también el hombre sincero, que es un término medio, es laudable, y los falsos son ambos reprensibles, pero más el jactancioso. Bien, vamos a hacer una encuesta para cerrar la clase. Eh, a ver si me lo permite Zoom, si me lo permite. Bien, les voy a pedir que participen. Es una encuesta eh, súper puntual, en realidad es como una pregunta para, para, para ver también, o sea, en qué lugar se situarían en un caso de, de dilema ético, ¿no? Em, bien, ahí va a ir la pregunta entonces y si la pueden responder. Sería muy agradable para ir testeando un poco las posibilidades, ¿no? Es bastante general, no tiene mucha especificidad, pero sí eh, te permite plantearnos en eh, distintas situaciones. Ok, ¿les llegó o todavía no? Parece que... Ah, me falta agregar acá. Bien, ahí está la pregunta. ¿Es terapeuta? Sí, estamos hablando ya en términos, situense en términos psicológicos, o sea, ya están en su práctica o en su quehacer. Eres terapeuta y te has equivocado en un procedimiento de manera fatal. Cualquier cosa, ¿no? Como hayas diagnosticado mal o hayas, no sé, te hayas equivocado en un informe, no sé, lo que sea. Si lo dices, te despedirás de tu puesto de trabajo. Sabes de todas maneras que puedes remediarlo si no lo dices. ¿Sí? Eh, la pregunta es, o sea, si dicen eso que sucedió, y sus superiores los van a sacar de inmediatamente. Pero sabes que si no lo dicen, puedes remediarlo durante 3 o 4 sesiones o 4 semanas más, va a estar mejor arreglado y aquí nada pasó. ¿Lo dicen? Esa es la pregunta. Hasta ahora llevamos el 100% que dice que sí lo dice. Está muy interesante esto. Bueno, ahí se están sumando otras palabras. Em,
Wow, no, está genial. Em, bien, voy a dejar unos cuantos, no, un minuto más para no extender tanto la, la clase, para no quitarles tiempo. Un minuto más y cierro la encuesta. Bien, ok, ya. Eh, Está interesante porque las respuestas también me llegan de manera anónima, ¿no? Eh, no logro ver quiénes son. Ah, 5 segundos, 4, 3, 2, ¿quién quiera votar? 1. Ah, no falta nadie, parece. Cero. Ok. No sé si cómo les compartirán a ustedes. Ahora saldrá el porcentaje, saldrá las personas también, yo creo. 12 y 1. 92% lo diría, sí, o sea, se, se ajustaría a la virtud nombrada por Aristóteles como sinceridad. Eh, y otro 8% no lo diría. Bien. Eh, ok, ¿hay alguna duda? Si no, hasta acá cerramos la clase y nos vemos el próximo viernes. Eh, Ideal que lleguen con más preguntas para que podamos conversar más y podamos discutir incluso o hacer enlaces con otras teorías que a ustedes se les ocurra, ¿sí? O con otras dudas que tengan. Eh, Bien, si no hay dudas, entonces nos vemos el próximo. Ah, eh, el texto de ética para la primera evaluación. Am, Ética, ética, no, vamos a hablar yo les decía que era ética posmoderna de Sigmund Bauman. Ese es el texto que se va a tomar. Yo ya les voy a dar esta información precisa. De las tres cosas que se producen en el alma según Aristóteles y su relación con la virtud, no lo entendí. Los tres procesos, la pasión, las pasiones, las facultades y los modos de ser, ¿sí? Lo podemos profundizar después, creo que, o volver a retomar. Ok, tienes que recordármelo, sí. 12:54. Nos vemos, que les vaya bien, que estén bien.